A veces, la vida te enseña que las puñaladas más profundas no siempre vienen de un enemigo, sino de alguien que amas tanto, que jamás imaginaste que tendría el valor de herirte. Ese día, mientras el salón estaba lleno de luces doradas y música suave, yo me encontraba sentado en una mesa un poco apartada. No era un rincón oscuro, pero tampoco era el lugar de honor que ingenuamente pensé que tendría. Había ayudado a mi hija, mi única hija, a cumplir el sueño que me confesó cuando tenía apenas 12 años. Casarse en un jardín cubierto de flores blancas, con un vestido que pareciera hecho de nubes y con una orquesta tocando en vivo. Yo trabajé décadas, ahorrando moneda tras moneda, postergando mis propios sueños para que cuando llegara ese momento, ella no tuviera que preocuparse por nada. Y así lo hice. $50,000 de mis ahorros se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Y no me dolió, porque pensé que era un regalo de amor, un acto que nos uniría más. Pero en aquel instante, con la copa de champán en la mano y todos los invitados expectantes, escuché cómo ella agradecía a su madre, a su suegra, a sus amigos, incluso al organizador del evento. Y cuando yo esperaba, con el corazón latiendo en el pecho, que su mirada se cruzara con la mía y dijera, aunque fuera, «Gracias, papá», el silencio me golpeó. No me nombró, ni una palabra, ni una mirada. Como si yo fuera un invitado cualquiera, un fantasma sentado en una mesa de compromiso. Recuerdo que sonreí para no delatarme, pero mis manos sudaban y mi estómago se retorcía. La gente a mi alrededor no pareció notarlo. Todos aplaudieron, brindaron, y yo bebí un sorbo de champán que me supo a metal. Mientras las risas llenaban el aire, mi mente se fue lejos. Me vi a mí mismo trabajando en la carpintería, las noches en las que comía pan duro y café frío para ahorrar más, los días en que mis manos sangraban lijando muebles para clientes que regateaban cada centavo, todo para que mi hija pudiera tener lo que yo nunca tuve. Y ahora, frente a todos, parecía que mi esfuerzo jamás había existido. No sé si fue orgullo o tristeza lo que me hizo quedarme callado. Tal vez ambas. Porque el orgullo me decía, no mendigues agradecimientos. Pero la tristeza susurraba, te borraron de su historia, viejo. Y tú mismo le diste la tinta para escribirlo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo el dolor de no ser reconocido. Era la certeza de que algo en nuestra relación había cambiado hacía mucho tiempo, y yo no lo había querido ver. El resto de la noche la pasé en silencio, observando cómo ella bailaba con su esposo, cómo se abrazaba con sus amigas, cómo todos la rodeaban con afecto. Y yo, sentado, recordaba a la niña que un día se dormía en mi regazo, mientras yo le contaba historias inventadas para que olvidara los días difíciles. Esa niña parecía haber desaparecido, pero lo que no sabía en ese momento era que ese brindis no solo me dolería, sino que me empujaría a tomar una decisión que cambiaría todo. Una decisión que no sería impulsiva, sino lenta, calculada y profundamente silenciosa. Mi historia con ella empezó mucho antes de que pudiera pronunciar mi nombre. Cuando nació, yo no era más que un hombre con las manos agrietadas y la espalda doblada por el trabajo en la carpintería del viejo don Belisario. Vivíamos en una casita de madera con techo de chapa, donde el invierno se colaba por las rendijas y el verano nos abrazaba con un calor insoportable. Pero en medio de esa pobreza, había un rincón de calor verdadero, su sonrisa. Recuerdo que cuando tenía apenas 3 años, corría hacia la puerta cada vez que oía el ruido de mis botas al llegar. Yo entraba con el olor a serrín pegado a la piel, y ella se colgaba de mi cuello como si fuera el héroe de un cuento que solo existía para ella. En esas tardes, mientras su madre preparaba sopa, yo la sentaba sobre mis rodillas y le enseñaba a reconocer el sonido de las distintas maderas. Esta es roble, escucha cómo suena hueca. Y esta es caoba, más grave, como un tambor cansado. Ella reía, sin entender del todo, pero fascinada con que la madera pudiera hablar. Fueron años duros. Muchas veces el dinero no alcanzaba ni para zapatos nuevos, y yo me remendaba los míos una y otra vez para que ella pudiera estrenar los suyos en la escuela. No me dolía. Era como si cada sacrificio fuera una inversión en un futuro que yo soñaba más brillante para ella. Cuando cumplió 12 años, un día la encontré recortando imágenes de revistas viejas.
Había pegado en una hoja varias fotos de vestidos blancos, flores y salones de boda. ¿Y esto?, le pregunté sonriendo. «Es mi sueño, papá. Casarme aquí». Me mostró una foto de un jardín enorme, con lámparas colgando entre los árboles. «No sé si lo voy a lograr, pero me gusta pensarlo». Yo no le dije nada, pero en mi mente hice una promesa silenciosa. «Aunque tenga que dejar mis manos en la madera, yo te daré ese día». A partir de ahí, mis jornadas se alargaron. Trabajaba de sol a sol, y a veces, cuando el trabajo en la carpintería era escaso, hacía reparaciones en casas, arreglaba cercas o construía muebles por encargo. Me convertí en un hombre invisible para el descanso. No había domingos para mí, ni vacaciones. Y cada billete que ganaba, después de pagar lo justo para vivir, lo guardaba en una caja metálica que escondía bajo una tabla del piso. Pasaron los años, y ella creció. Ya no corría a abrazarme como antes. La adolescencia trajo silencios, puertas cerradas y conversaciones más cortas. No me sorprendió. Yo sabía que era normal. Pero aunque su cariño parecía más distante, nunca dudé de que, en lo profundo, seguía siendo mi niña. Hubo un momento, sin embargo, que debí haber tomado como advertencia. Tenía 18 años y me pidió dinero para un viaje con amigas. Yo, en ese momento, no podía darle lo que pedía, y su respuesta fue fría. Entonces no sé para qué trabajo si ni siquiera puedo darme un gusto. Me dolió, pero pensé que era solo una rabieta juvenil. No imaginé que, años después, ese distanciamiento se convertiría en una barrera invisible. Cuando conoció a quien ahora es su esposo, vi en sus ojos esa chispa de ilusión que no veía desde que era niña. Me habló de planes, de una vida nueva, y entonces me confesó que quería casarse en ese mismo tipo de jardín que había recortado años atrás. Ese día supe que había llegado el momento de abrir la caja metálica. Los $50,000 que había guardado durante décadas pasaron a manos del organizador de la boda, sin que me temblara el pulso. No pedí nada a cambio, ni un contrato, ni un reconocimiento público. Solo quería verla feliz, porque para mí, su felicidad era mi recompensa. O al menos, eso creí, hasta que el brindis de esa noche me hizo entender que, a veces, la felicidad de otro puede dejarte fuera de la foto. A medida que se acercaba la fecha de la boda, algo empezó a inquietarme. No era un hecho concreto, sino un cúmulo de gestos pequeños, casi imperceptibles, que juntos dibujaban una distancia incómoda. Las reuniones de planificación no eran en mi casa, sino en la de la madre de ella, mi exesposa. Yo recibía la información por mensajes cortos, como si me estuvieran actualizando de un evento ajeno. «Papá, cambiamos el menú. Ahora habrá mariscos». «Papá, el fotógrafo será otro, pero ya está todo pagado». A veces pasaban semanas sin que me llamara para pedirme opinión, y cuando lo hacía, era solo para confirmar un pago o darme un número de cuenta. Yo trataba de convencerme de que era normal, que los novios se dejaban llevar por la emoción del momento y que, después, todo volvería a ser como antes. Pero, en el fondo, había una voz que me decía: «Te están apartando, y lo sabes». Recuerdo una tarde, unas semanas antes de la boda, cuando pasé por su casa para llevarle unos papeles del banco. El salón estaba lleno de bolsas con decoraciones, cajas con copas y centros de mesa. Me detuve un segundo a observar todo aquello: las flores artificiales envueltas en plástico, los manteles blancos doblados con cuidado y el olor a perfume nuevo mezclado con cartón. Ella estaba sentada con su suegra y su madre, discutiendo sobre las invitaciones. Cuando me vio, sonrió de manera fugaz, como quien saluda a un vecino que pasa por casualidad. «Ah, papá». Dejé la cuenta del pastel en la mesa. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni un «qué bueno que viniste». Tomé el papel, dije que sí con la cabeza y me fui. Esa noche, mientras cenaba solo, me encontré repasando mentalmente cada etapa de nuestra vida. Me pregunté en qué momento dejé de ser parte del núcleo y me convertí en un mero proveedor. No encontré una respuesta clara, pero la sensación era como la de una silla que, poco a poco, van moviendo hacia la esquina, lejos de la mesa principal. Hubo otra señal que me marcó. Una tarde, al salir de la carpintería, vi a mi hija en la calle, hablando con un grupo de amigas. No me vio,
o tal vez sí, y decidió no saludar. Su risa era libre, su voz sonaba cálida, distinta a la que usaba conmigo, y me pregunté si esa calidez ya no era para mí. Cuando faltaban 2 días para la boda, recibí un mensaje. «Papá, el ensayo es mañana, pero no hace falta que vengas. Es solo para los más cercanos». Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sin saber si reír o sentirme humillado. ¿Quiénes eran los más cercanos, sino yo? ¿Acaso los años, el dinero y las noches en vela no me habían ganado un lugar en esa categoría? Llegó el día del evento. Me puse mi mejor traje, uno que guardaba para ocasiones especiales. Mientras me ajustaba la corbata frente al espejo, recordé las veces que ella jugaba a peinar mi cabello cuando era niña, siempre desordenándolo con risas. Ahora, en cambio, me preparaba para un papel secundario en una historia que yo había financiado. Cuando entré al salón, sentí que estaba cruzando el umbral de un mundo en el que ya no pertenecía. La gente sonreía, los meseros corrían de un lado a otro, y en el centro, mi hija brillaba, pero no me buscaba con la mirada. Me senté en mi mesa, la número 14, mientras en el centro del salón estaban las mesas de honor, repletas de amigos, parientes políticos y rostros que yo apenas conocía. Y así, entre música, luces y un murmullo constante de conversaciones, empecé a sentir algo que no quería admitir, que ese día, más que un padre orgulloso, yo era un extraño con una entrada pagada a un espectáculo que había costado gran parte de mi vida. La música bajó de volumen y el murmullo de las conversaciones se apagó poco a poco. El maestro de ceremonias anunció que era momento de escuchar a la novia. Vi cómo mi hija se levantaba, radiante, con una copa de champán en la mano. El vestido blanco reflejaba las luces doradas del salón, y su sonrisa parecía hecha para la portada de una revista. Todos los ojos estaban puestos en ella, y el mío, más que ninguno. No podía evitarlo. Era la culminación de años de esfuerzo, de sueños postergados, de manos agrietadas y noches sin dormir. En ese instante, yo me sentía, o al menos quería sentirme, parte de esa historia luminosa. Ella comenzó agradeciendo a todos los presentes por acompañarla en el día más importante de su vida. Habló de su esposo con palabras dulces, recordó anécdotas de su infancia junto a su madre, hizo reír a los invitados con una broma hacia su suegra, y luego, uno a uno, fue mencionando a quienes habían hecho posible ese día. Mi respiración se aceleró, pero no por nervios, sino por expectación. Cuando mencionó al organizador del evento, al florista, al fotógrafo y hasta al pastelero, mi pecho se llenó con una tensión extraña. Ya estaba seguro de que mi nombre vendría después, como un cierre especial. Pero no llegó. Terminó con un «gracias infinitas a todos los que de una u otra forma hicieron que este sueño se hiciera realidad», brindó. Todos aplaudieron, y yo quedé congelado. No fue solo el hecho de no escuchar mi nombre. Fue esa sensación de ser invisible en la historia que yo mismo había financiado. Era como si hubiera pagado por entrar a un cuadro, y una vez terminado, el pintor hubiera borrado mi figura con un trapo húmedo. Mi copa estaba en la mesa, intacta. La tomé con mano temblorosa y bebí un sorbo que me quemó la garganta. No podía mostrar mi herida, no ahí, no delante de todos. Así que sonreí, con esa sonrisa que no llega a los ojos, y golpeé suavemente mi copa contra la de un desconocido sentado a mi lado, que me devolvió el gesto sin saber que, para mí, ese brindis era un funeral silencioso. Mientras todos seguían celebrando, mi mente empezó a viajar atrás en el tiempo, como un proyector que muestra escenas antiguas. El día que la llevé al médico y no tenía para pagar la consulta, pero el doctor me dejó abonar en cuotas. La vez que trabajé 3 noches seguidas sin dormir para terminar un pedido y poder comprarle su primer bicicleta. Las navidades en las que, aunque no había regalos caros, inventaba juegos para que creyera que todo era magia. Y ahora, en medio de ese salón, todo ese pasado parecía irrelevante para ella. Era una sensación extraña. No había ira en ese momento, sino una tristeza tan profunda que me dejaba inmóvil, como si me hubieran arrancado una parte de la piel y me hubieran obligado a seguir sonriendo. Hubo un instante en que ella, desde el centro del salón, giró la cabeza hacia donde yo estaba. O al menos eso me pareció. Fue una mirada rápida, fugaz, que no se detuvo.
Me pregunté si, en ese segundo, pasó por su mente la idea de que yo también estaba ahí, o si era más fácil olvidarlo. La música volvió a subir y la gente se dispersó hacia la pista de baile. Yo me quedé en mi asiento, moviendo el champán en la copa, viendo las burbujas subir y estallar en la superficie. Pensé en levantarme e irme, pero algo dentro de mí me detuvo. No era orgullo, era otra cosa. Una intuición, quizás. Una idea que empezaba a tomar forma en la penumbra de mi silencio. No iba a reclamar, no iba a exigir, pero tampoco iba a seguir regalando partes de mí a quien ya no veía su valor. Me quedé sentado, viendo cómo la pista de baile se llenaba de gente que reía y giraba bajo las luces. La orquesta tocaba canciones alegres y las parejas se movían con un entusiasmo que yo no podía imitar. No porque no supiera bailar, sino porque mi cuerpo estaba ocupado conteniendo algo mucho más pesado que el cansancio. Un nudo en el pecho que no se deshacía. Seguí allí, en mi mesa, fingiendo que observaba por simple timidez, cuando en realidad estaba leyendo cada gesto, cada palabra, cada interacción que ocurría a metros de mí. Mi hija bailaba con su esposo, su madre con su nuevo marido, sus amigos grababan videos con los celulares, y yo, invisible, empecé a pensar que el verdadero regalo que había hecho no era el dinero, sino el poder de colocarme en el último lugar, sin que yo protestara. En algún momento, un primo lejano se me acercó con una copa y dijo, «Don, ¿no quiere unirse a la pista?» Sonreí y respondí, «No, hijo, a veces uno disfruta más mirando». Y no era mentira, porque en ese momento, mirar me servía más que actuar. Mientras observaba, iba guardando cada detalle en una especie de archivo mental. ¿Quién me saludó? ¿Quién evitó mi mirada? ¿Quién parecía saber? ¿Y quién ignoraba por completo que yo había financiado todo aquello? Me di cuenta de que no estaba enojado en un sentido explosivo. Era un enojo frío, de esos que no buscan gritar, sino esperar. Ese tipo de enojo que se convierte en paciencia. Y la paciencia, en estrategia. Pasadas un par de horas, me levanté y caminé lentamente hacia el bar. No para beber, sino para salir un momento al jardín. Afuera, las luces eran más suaves y la música llegaba como un eco distante. El aire fresco me golpeó la cara y por un instante pensé en cómo sería simplemente marcharme. Nadie lo notaría de inmediato. Tal vez ni siquiera al final de la noche, pero no. Me quedaría hasta el último minuto, porque parte de mí quería ver todo, cada instante de esa celebración que había comprado. Mientras miraba las guirnaldas de luces colgando entre los árboles, me vino a la mente una frase que había escuchado años atrás. No siempre hay que cerrar las puertas con un portazo. A veces basta con dejar de abrirlas. Y supe, en ese segundo, que mi relación con mi hija nunca sería igual. No por venganza inmediata, sino porque, poco a poco, yo dejaría de ser ese refugio incondicional al que podía volver sin importar qué. Volví a entrar al salón con una calma que casi me sorprendía. Me senté, comí un poco del postre que habían servido y hasta felicité a los novios cuando pasaron cerca. Mi hija me dio un abrazo rápido, casi protocolar, y me dijo, «Gracias por venir, papá». «Por venir», pensé, como si yo fuera un invitado más que decidió pasar a saludar. No respondí nada, solo asentí y volví a mi asiento. Por dentro, empecé a trazar una línea invisible entre lo que había sido y lo que sería. No le retiraría mi cariño, porque un padre no deja de amar de un día para otro. Pero sí retiraría algo más valioso para quien no sabe apreciar. Mi entrega total. La noche siguió. Los invitados se fueron y yo, como siempre, fui uno de los últimos en salir. Al cerrar la puerta detrás de mí, con el eco lejano de las risas en el aire, supe que esa sería la última vez que financiaría, literal o emocionalmente, algo en lo que mi nombre no tuviera un lugar. Desperté tarde, algo inusual para mí. La noche anterior me había dejado una sensación de resaca, aunque apenas había bebido. No era el alcohol, era la carga emocional que seguía reposando sobre mis hombros. La casa estaba en silencio. La luz entraba por las cortinas entreabiertas y dibujaba líneas doradas en el piso. Me quedé sentado en la cama por un buen rato, mirando mis manos. Esas manos que durante décadas habían trabajado para sostener un sueño que, en cuestión de segundos, había sido reducido a un olvido público. El teléfono sonó. Un mensaje de mi hija.
Gracias por venir, papá. Fue un día hermoso. Me quedé mirando la pantalla. No había una sola palabra sobre el sacrificio, sobre el dinero, sobre el hecho de que sin mí nada de eso habría sido posible. Era un agradecimiento genérico, el mismo que podría enviarle a un invitado casual. Respondí con un simple, «Me alegra que hayas sido feliz», y lo dejé ahí, sin preguntas, sin entrar en detalles. Durante todo el día, recordé escenas de la boda. No las bonitas, sino las incómodas. Las miradas que se cruzaban entre algunos familiares. La mesa lejana donde me habían puesto, el brindis sin mi nombre. Cada recuerdo era como una astilla que se me clavaba más hondo. No salí de casa. Me preparé un café fuerte y me senté en el taller, donde todavía quedaban trozos de madera de trabajos antiguos. Pasé la mano sobre una tabla de cedro que estaba a medio lijar y sentí un alivio extraño. Aquí, entre el olor a madera y el polvo fino, todavía era yo mismo. Nadie me borraba. Nadie decidía si merecía ser nombrado. Al mediodía, mi hija volvió a escribir. «Cuando vuelvas a la ciudad, pasa a vernos». Lo leí 2 veces. «Cuando vuelvas», como si yo viviera en otro mundo, como si mi presencia fuera algo que se agenda cuando queda un hueco libre. No respondí. No por rencor inmediato, sino porque ya había decidido que mis respuestas serían medidas, sin urgencia. A lo largo de la tarde, mi mente empezó a ordenar las piezas de lo que sentía. No se trataba solo de un olvido en un brindis. Era un patrón que yo había permitido. El de dar sin pedir reconocimiento. El de callar para no incomodar. El de aceptar migajas emocionales a cambio de sentirme parte. Y ahí estaba la clave. Yo había creado ese rol para mí mismo. Y ahora tenía que desarmarlo. No iba a confrontarla con gritos ni reproches. No iba a pedir explicaciones que seguramente serían justificadas con frases vacías como «no me di cuenta» o «fue sin querer». No, mi justicia sería otra, el repliegue, el dejar de estar siempre disponible, el hacer que, si algún día volvía a necesitarme de verdad, notara la diferencia entre tenerme y no tenerme. Esa noche cené solo, como tantas otras veces, pero con una diferencia. Sentía que algo en mi interior se estaba reorganizando. Ya no me veía como el padre que debía estar siempre al frente, sino como el hombre que, llegado el momento, también tenía derecho a cerrarse y proteger lo que le quedaba. Antes de irme a dormir, abrí la caja metálica donde durante años había guardado mis ahorros. Estaba vacía, claro, pero dentro quedaba un pequeño sobre con billetes que había apartado para imprevistos. Lo tomé en la mano y lo guardé en otro lugar, lejos de cualquier promesa futura. Por primera vez en mucho tiempo, ese dinero no sería para ella. El cambio no fue brusco, y esa fue mi intención. No quería que pareciera un castigo, sino una retirada natural, como esas mareas que se alejan sin hacer ruido y de pronto dejan la playa desnuda. Antes, cualquier mensaje suyo me encontraba disponible. Si me pedía que la acompañara a hacer un trámite, ahí estaba. Si necesitaba que le llevara algo a su casa, dejaba lo que estuviera haciendo. Si se atrasaba con algún pago, yo aparecía con la solución. Pero después de la boda, mis respuestas comenzaron a espaciarse. A veces tardaba horas en contestar, y otras, simplemente decía, «No puedo», sin explicaciones, sin promesas de «la próxima vez». El primer gesto que notó fue mi ausencia en una comida familiar organizada por su madre. Me envió un mensaje. «Papá, ¿vas a venir?», le respondí. «No esta vez, hija. Tengo cosas que hacer». No mentí. Esas cosas eran quedarme en mi taller, lijando una vieja mesa que ni siquiera tenía dueño. Pero me daba paz. Con el tiempo, otras ausencias se fueron sumando. No la llamé en su cumpleaños al primer minuto del día, como solía hacer, sino recién por la tarde. No fui a visitar su nuevo departamento cuando lo estrenaron, aunque me envió fotos. Y cuando me pidió ayuda para cubrir un gasto inesperado, le dije, «No puedo ahora. Espero que lo resuelvas». Hubo silencio de su parte durante horas después de ese mensaje. A veces me llamaba y notaba un tono distinto en su voz. No era enojo todavía, pero sí cierta incomodidad, como si empezara a darse cuenta de que algo había cambiado. No me preguntaba directamente qué pasaba, quizás porque intuía la respuesta y prefería evitarla. Yo,
Mientras tanto, me iba acostumbrando a mi nueva rutina. El tiempo que antes le dedicaba lo invertía en mí. Caminatas largas por la mañana, tardes enteras reparando muebles viejos, noches escuchando música con una copa de vino. No era felicidad plena, pero sí una tranquilidad que hacía años no sentía. Un día, pasó por mi casa sin avisar. La vi desde la ventana, bajando de un auto, y sentí una mezcla de sorpresa y precaución. Abrió la puerta y entró con una sonrisa algo forzada. Pasé cerca y quise saludarte, dijo. Conversamos de cosas superficiales. El clima, el trabajo, su vida de casada. Pero en un momento, su mirada se detuvo en la caja metálica, que ahora estaba vacía y abierta sobre una estantería. ¿Ya no guardas ahí tus ahorros?, preguntó. No, respondí cerrando la tapa con calma. Decidí guardarlos en otro lado. No dijo nada más, pero vi cómo esa frase quedó flotando en el aire, incómoda, como una silla vacía en medio de la sala. Después de esa visita, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Yo no las buscaba. Ella, tal vez por orgullo, tampoco. Y así, poco a poco, se fue dando cuenta de que aquel padre que siempre estaba disponible ahora estaba ausente, pero no perdido. Pasaron meses desde la boda. La distancia que había creado lentamente no era un castigo visible. Era un vacío silencioso que, poco a poco, empezaba a hacerse sentir. Lo noté la primera vez en una llamada telefónica inesperada. Mi hija me buscaba, pero no como antes, con la ligereza de la confianza automática, sino con una urgencia distinta, casi temblorosa. «Papá, necesito hablar contigo», dijo su voz al otro lado de la línea, cargada de tensión. «Claro, hija. ¿Qué sucede?» Hubo un silencio largo, un suspiro que pesaba más que cualquier palabra. «Es sobre el apartamento». Se inundó. No sé qué hacer. En ese momento, entendí que la vida, con sus golpes, no espera a que uno se prepare para recibirlos. Y que la ausencia, aunque silenciosa y medida, tiene un precio que antes yo había ignorado. Mientras escuchaba los detalles del desastre, sentí algo que no esperaba. Un hilo de satisfacción mezclado con dolor. Satisfacción, sí, porque finalmente ella empezaba a percibir lo que significaba no tener a alguien siempre dispuesto a resolver sus problemas. Dolor, porque cada dificultad que la golpeaba me recordaba los años en los que yo había sido su soporte constante. «Papá, ¿podrías venir?», preguntó, con esa vulnerabilidad que solo surge cuando la vida te deja sin herramientas. «No puedo ahora, hija», respondí, firme pero sereno. «Pero te voy a ayudar a pensar una solución». Fue la primera vez que noté un cambio real en su tono. Había una mezcla de frustración y sorpresa, como si la realidad la golpeara por primera vez y descubriera que el mundo no siempre se dobla a sus deseos, ni tampoco a la ayuda de quien la había amado sin límites. Le propuse soluciones, sugerencias, estrategias, pero no fui yo quien resolvió el problema. Ella tuvo que llamar a contratistas, hablar con el seguro, organizar a su esposo y coordinar los trabajos de reparación. Y yo, desde lejos, la acompañaba solo con palabras y consejos, sin intervenir directamente. Esa distancia, que para muchos parecería cruel, era mi manera de enseñar sin imponer, demostrar que la vida exige responsabilidad y resiliencia. Después de aquella conversación, colgué el teléfono y me quedé un largo rato mirando la ventana de mi taller. Sentí un extraño alivio. No era placer por su dificultad, sino la certeza de que mi ausencia estaba dejando una huella, pequeña pero significativa, que de alguna manera estaba forjando en ella la capacidad de valorar lo que antes daba por garantizado, la presencia de un padre que no siempre iba a estar al alcance de un botón de llamada. Al día siguiente, cuando la llamé para ver cómo había avanzado, su voz sonaba distinta. Había un respeto silencioso, un reconocimiento implícito de que ahora estaba viendo las cosas de otra manera. No dijo «lo siento» ni «gracias» todavía. Era demasiado pronto para palabras. Pero su actitud, más mesurada y consciente, me indicó que el aprendizaje estaba en marcha. Ese episodio me enseñó algo fundamental. A veces, la ausencia no es abandono, sino un regalo disfrazado. No todos los regalos son inmediatos ni visibles. Algunos se manifiestan a través de desafíos, de momentos en los que uno se ve obligado a valerse por sí mismo,
y solo después comprende el valor de aquello que siempre estuvo presente. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi taller, respiré hondo. El peso de la ausencia no me lastimaba a mí, lo estaba sintiendo ella, y eso era justo. Justo porque había invertido décadas de entrega incondicional y merecía que mi esfuerzo fuera apreciado, aunque de manera silenciosa, aunque fuera a través de la experiencia directa de la vida. El dolor, comprendí, no siempre llega en forma de insultos o desprecios. A veces se infiltra como aprendizaje. Y esa lección, aunque dolorosa para los dos, empezaba a ser un puente hacia un futuro distinto. Porque incluso en la distancia, el amor persistía, y la justicia silenciosa que estaba construyendo no era venganza, era enseñanza, era equilibrio. Esa noche, después de empacar lo poco que me quedaba, unas camisas gastadas, un par de pantalones, el viejo reloj de mi padre y las cartas que nunca envié, me senté en el sillón del porche a escuchar cómo el viento jugaba con las ramas. La casa, que antes rebosaba de voces, risas y pasos apurados, ahora parecía un cascarón vacío. El eco de los años vividos se enredaba entre las paredes como si la memoria misma no quisiera dejarme ir. Cada rincón estaba impregnado de historias, de risas infantiles, de reproches callados y de silencios que se habían acumulado con los años. El silencio no era del todo silencioso. Afuera, el canto distante de un gallo tardío, el ladrido aislado de un perro y el crujir de la madera bajo mi peso componían una música lenta, resignada, casi melancólica. Yo sabía que no volvería a sentarme allí de la misma manera. Aquella casa había sido mi fortaleza y mi cárcel, mi orgullo y mi herida. Cada tablón parecía susurrarme secretos de un tiempo que se había ido y que, de alguna manera, yo había dejado escapar. Recordé una escena que me dolió como un aguijón. Cuando mi hija tenía 6 años, se había caído en el patio y se raspó la rodilla. La levanté en brazos, y mientras limpiaba la herida con agua y jabón, ella me miró con esos ojos grandes y llenos de confianza absoluta. «Papá, tú siempre me cuidas, ¿verdad?», me preguntó con la inocencia que solo los niños poseen. Y yo respondí sin dudar: «Siempre, hija, siempre». Esa palabra «siempre» resonó en mi cabeza como una promesa que ahora parecía lejana. Porque si bien nunca la abandoné físicamente, tal vez en algún punto dejé de cuidarla de la única manera que ella necesitaba, haciéndole sentir que su valor no dependía solo de lo que el mundo pudiera darle, sino de que había alguien que la veía y la reconocía de verdad. Encendí una vela, no porque faltara luz, sino porque quería que la última noche aquí tuviera algo de sagrado, algo que marcara un cierre simbólico a una etapa de mi vida. Me serví un café fuerte, aunque ya era tarde, y dejé que el vapor me empañara los lentes mientras miraba el jardín, donde la luna se reflejaba sobre los charcos de lluvia reciente. Afuera, el sonido de la llovizna sobre las hojas parecía marcar un compás de despedida, un recordatorio de que todo ciclo llega a su fin. Entonces escuché pasos suaves. Era Lucerna, la nieta de mi vecino, una niña de apenas 11 años, que venía de vez en cuando a traerme pan o simplemente a saludar. Su presencia me sorprendió y me arrancó una sonrisa involuntaria. «¿Se va mañana, don Elías?», preguntó con la inocencia que corta más que un cuchillo. «Sí, Lucerna. Mañana temprano», respondí, tratando de que mi voz sonara firme, pero la emoción la traicionaba. «¿Iba a volver?». «Tal vez, pero las casas no siempre esperan». Dejó sobre mi mesa una bolsita con galletas. «Para el viaje», dijo, y se fue corriendo antes de que pudiera darle las gracias. Esa pequeña muestra de afecto me golpeó más que cualquier palabra. Qué curioso. A veces, los gestos más sencillos se sienten como un salvavidas en medio de un mar helado, recordándote que hay afectos que florecen sin condiciones. Me acosté tarde, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la imagen de mi hija alzando su copa en el brindis, agradeciendo a todos menos a mí. Veía la sonrisa en su rostro, tan parecida a la que tenía de niña, y me preguntaba si alguna vez me recordaría no como el hombre que pagó su boda, sino como el padre que siempre la cuidó, que siempre la sostuvo cuando nadie más lo hizo. Pensé en todas las veces que mi amor había sido silencioso. Los inviernos en los que me desvelé para terminar un pedido.
Los cumpleaños en los que inventaba juegos porque no había regalos. Las noches en vela en las que escuchaba sus llantos y preocupaciones, imaginando cómo aliviar sus penas sin interferir en su aprendizaje. Todo eso, ahora, parecía relegado a un rincón olvidado de su memoria, y yo debía aprender a aceptar esa realidad. Mientras la madrugada avanzaba, me levanté y recorrí la casa lentamente, tocando cada puerta, cada mueble, cada pared. Todo estaba impregnado de un pasado que nunca podría borrar. Me senté en mi vieja silla de carpintería, la misma en la que enseñaba a mi hija a identificar maderas, y respiré hondo. Por primera vez en años, entendí que debía dejar ir no solo la casa, sino también la versión de mi hija que había conocido. La niña confiada y agradecida que esperaba de mí un abrazo sin condiciones. Y así, con esa mezcla de melancolía, aceptación y determinación, esperé la madrugada, sabiendo que al amanecer daría el último paso hacia algo que no sabía si era libertad o destierro. Sin rencor, sin ira, solo con la certeza de que la vida a veces nos obliga a enseñar y amar a distancia, y que, en ese silencio, se esconde una justicia más profunda que cualquier palabra o gesto momentáneo. El amanecer llegó con un cielo gris, como si el mundo supiera que algo estaba terminando. Me vestí con cuidado, revisé una última vez la casa y tomé la maleta que contenía mis pertenencias más preciadas. Cada objeto parecía llevar consigo una historia, un recuerdo, un pedazo de vida que había compartido con mi hija y con aquel hogar que ahora dejaba atrás. Al salir por la puerta principal, respiré profundo. El aire fresco me golpeó el rostro y me recordó que la libertad y la distancia a veces caminan de la mano. No me alejaba por rencor, sino porque había comprendido que el amor también se demuestra dejando espacio, permitiendo que quien antes daba por sentado nuestra presencia empezara a enfrentar la vida por sí mismo. Mientras conducía por las calles silenciosas, recordaba todo, los sacrificios, los brindis olvidados, los abrazos que nunca llegaron en el momento que yo esperaba. No había rabia en mí, solo una especie de calma justa, una satisfacción silenciosa que ningún aplauso podía otorgar. Había invertido mi tiempo y mi energía, y aunque mi hija no lo había reconocido públicamente, sabía que la ausencia ahora hablaba más fuerte que cualquier palabra. Al llegar a mi destino, un pequeño apartamento alquilado al margen de la ciudad, sentí por primera vez en años un alivio profundo. La soledad no era tristeza, era reposo. Allí, entre paredes que no conocían mi historia, podía empezar a reconstruirme, a dedicarme tiempo a mí mismo, a mis recuerdos y a las cosas que había postergado. Y fue entonces, en esa quietud, cuando entendí la verdadera justicia silenciosa. No necesitaba confrontaciones, reproches ni lágrimas forzadas. La vida ya había hecho su trabajo. Al enfrentar dificultades sin la ayuda inmediata de quien siempre había estado a su lado, mi hija comenzaría a valorar lo que antes daba por garantizado. Cada llamada tardía, cada mensaje que enviaba con un matiz de urgencia, cada pequeño gesto de reconocimiento no verbal, eran señales de que el aprendizaje estaba ocurriendo. No me sentí vengativo. Mi justicia no residía en causar dolor, sino en permitir que el respeto y la gratitud surgieran de manera auténtica. Había dejado de regalar mi tiempo, mi dinero y mi energía sin condiciones, y en esa decisión residía una fuerza que ninguna recompensa material podría igualar. Con el paso de los días, las llamadas se hicieron más conscientes, las visitas más respetuosas, y aunque mi hija aún no había pronunciado las palabras que yo había esperado durante años, sentí que algo había cambiado. Su mirada, incluso a distancia, reflejaba un entendimiento lento pero profundo. Me di cuenta de que la verdadera redención no siempre llega en el momento de un brindis, ni en un agradecimiento público. Llega en el reconocimiento silencioso de quienes nos rodean, en la capacidad de enfrentar la vida con responsabilidad y respeto hacia los demás, y en la fuerza de saber que nuestro amor y nuestros sacrificios no desaparecen, aunque no siempre sean vistos. Esa noche, sentado en mi nuevo sillón, con la ciudad iluminada frente a mí, comprendí que mi rol como padre había evolucionado. Ya no era el hombre que se derramaba en cada necesidad de mi hija, sino alguien que había aprendido a amar desde la distancia,
con la certeza de que, a veces, el mayor regalo es enseñar a valorar lo que siempre estuvo allí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí con los ojos llenos de paz. La justicia silenciosa había llegado. No necesitaba aplausos ni reconocimientos. Mi corazón sabía que había hecho lo correcto. Y en ese conocimiento, en esa quietud, sentí que mi historia, aunque marcada por el abandono y la indiferencia, había encontrado un cierre digno y verdadero. Porque aprendí que a veces, el amor no se demuestra con dinero ni con sacrificios visibles. Se demuestra con límites, con paciencia, con la capacidad de permanecer firme y con la certeza de que la vida tiene maneras de enseñar lo que las palabras no pueden. Y en esa enseñanza, encontré mi victoria más profunda.